Desde la salida de los primeros Ryzen, AMD volvió a la competencia y volvió con todo, hasta que eventualmente con su quinta generación logró destronar a Intel, por lo menos en lo que concierne a rendimiento. Frente a esto, Intel obviamente no se iba a quedar con los brazos cruzados, y hace unos meses nos trajo la que en mi opinión fue una de sus mejores familias de CPUs de la última década, la 12ª generación. Y este de aquí es uno de los mejores CPUs de esta familia, el i9 12900K. Este fue el CPU que le devolvió el trono a Intel, y después de bastantes meses desde su lanzamiento, el día de hoy vamos a estar hablando de cómo se mantuvo en el tiempo y si sigue siendo la mejor opción disponible. Así que sin mucho más preámbulo, empecemos con este video. Bien, para arrancar creo que estaría bueno que nos pongamos un poco en contexto. Como ya les anticipé en la intro, este i9 12900K es el CPU que le devolvió el liderazgo a Intel después de algunos años complicados. Sin embargo, en el último medio año desde que salió este procesador, AMD lanzó un contraataque bastante interesante para intentar recuperar la corona del mejor CPU para gaming, el 5800X3D. Y además de esto, Intel hace muy poco tiempo también lanzó un nuevo tope de gama, el i9 12900KS, que vendría a ser un hermano mayor de este 12900K. Ya teniendo en claro más o menos cómo está el panorama, vemos qué tal quedó parado este 12900K respecto a su competencia y alternativas de la misma marca. Este CPU, al igual que el resto de procesadores de la 12ª generación de Intel, son los primeros de la marca en incorporar dos tipos distintos de núcleos denominados E-cores y P-cores. En los últimos años estábamos bastante acostumbrados a que todos los núcleos de nuestros CPUs sean iguales, todos puedan alcanzar las mismas frecuencias y cuando sea necesario simplemente puedan disminuirlas inteligentemente para de esta manera ahorrar energía y prolongar su vida útil. En esta nueva generación, Intel tomó un camino distinto. Incorporaron dos tipos de núcleos distintos, algunos más enfocados en rendimiento y otros enfocados en la eficiencia energética. La idea es que a la hora de hacer tareas pesadas, sean los P-cores los encargados de llevarlas a cabo, ya que tienen justamente mayores frecuencias y además pueden trabajar con hasta 2 hilos cada uno mediante hyperthreading. Por su parte, los E-cores se encargarían de las tareas más fáciles, que no requieran tanta potencia bruta para justamente de esta manera tener un menor consumo. Otra cosa que Intel implementó en esta nueva generación es el soporte para memorias RAM DDR5, que entre algunas otras ventajas traen mayores frecuencias, menores consumos de justamente energía y mayor capacidad por cada chip de memoria. En este video por lo menos no vamos a utilizar este tipo de memorias, pero si les gustaría que haga un video repasando todo lo nuevo que traen, háganmelo saber en los comentarios. Ya pasando a hablar de las especificaciones del 12900K, este cuenta con 8 P-cores que alcanzan turbos de hasta 5,1 GHz y 8 E-cores que alcanzan turbos de hasta 3,9 GHz. En total tendríamos unos 16 núcleos y 24 hilos, ya que recuerden que solamente los P-cores cuentan con hyperthreading. Todo esto tendría un consumo base de unos 125 watts y apenas superaría los 240 watts cuando justamente tenemos una carga máxima. El precio, unos $600 de lanzamiento y que según lo que pude ir viendo se mantuvo bastante bien durante estos últimos meses. Ahora, habiendo repasado los números en papel, pasemos a lo más importante, qué tal se desempeña en la vida real y cómo se posiciona respecto a los CPUs de la competencia y a los demás CPUs de Intel. Para realizar las pruebas utilizaremos nuestro test bench del canal, cuyos componentes son estos que están viendo en pantalla. Todos los componentes serán iguales en cada prueba, a excepción obviamente de la motherboard, a la hora de comparar CPUs de distintas marcas. Respecto a las memorias RAM, utilizaremos memorias DDR4 CL14 a 3200 MHz. ¿Por qué no utilizamos memorias DDR5? Bueno, muy simple. Principalmente porque la diferencia de rendimiento que podemos obtener con este tipo de memorias aún no es lo suficientemente importante como para justificar el cambio. Respecto al sistema operativo, utilizaremos Windows 11 para estas pruebas. ¿Por qué? Bueno, muy simple. Porque Windows 10 no cuenta con un planificador de tareas que pueda diferenciar entre estos distintos tipos de núcleos que incorpora el 12900K, lo cual nos va a perjudicar bastante en términos de rendimiento. Por último, hablemos de refrigeración. Para estas pruebas he utilizado una refrigeración líquida de Arctic, específicamente la Liquid Freezer 2 de 280 mm, que es una de las mejores refrigeraciones all-in-one que pueden conseguir, por lo menos hoy en día en el mercado, y que para procesadores como este realmente van a ser necesarias. Y ya que hablamos de las temperaturas, luego de una prueba de estrés prolongada, podemos ver que en general el CPU no alcanza temperaturas que podían ser consideradas preocupantes, pero sí son altas si tenemos en cuenta que hicimos las pruebas en un sistema abierto y en una habitación con una temperatura ambiente bastante baja. Sin embargo, sepan que no en todos los flujos de trabajo exigentes vamos a alcanzar estas cifras. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que el modelo de motherboard que utilicen
también va a influir en las temperaturas finales que alcancen, ya que, como viene sucediendo con mothers Intel en las generaciones pasadas, los voltajes que se aplican por defecto a estos núcleos suelen ser un poco más altos de los necesarios. En este caso, para estas pruebas con la mother Asus no sucedió, aproximadamente aplicaba unos 1,3 voltios por defecto a todos los núcleos y se los mantuvo bastante tranquilos, no tuvimos temperaturas preocupantes, pero si por ejemplo queremos hacer overclock, estas temperaturas pueden empezar a escalar bastante rápido. Otra cosa que deberían tener en cuenta respecto a las temperaturas es que gracias a esta nueva forma que tienen los CPUs de Intel, que es un poco más alargada, y también gracias a que los fabricantes de motherboards no modificaron demasiado el sistema de anclaje que tienen sus placas, algo que recientemente se estuvo descubriendo después de algunos meses de su lanzamiento, es que estos CPUs, al estar instalados dentro del socket, se tienden a doblar un poco hacia abajo en la parte del centro. ¿Esto en qué les afectaría si tienen un CPU como estos? Bueno, básicamente que tendremos un menor contacto entre el CPU y el disipador y por lo tanto tendremos temperaturas un poco más altas de las que deberíamos. Por suerte para nosotros, gente como Der Bauer, un overclocker e ingeniero alemán muy conocido en la industria, desarrolló una especie de montura que soluciona este problema y la comercializa en su empresa Thermal Grizzly, que seguramente conozcan por lo menos de nombre. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, porque si planean usar este 12900K en por ejemplo un sistema ITX, esta montura los puede ayudar a reducir hasta unos 7 grados de temperatura en los peores casos, lo cual es realmente mucho. Si quieren saber más sobre esto y hasta qué punto les puede afectar, les voy a dejar en la descripción algunos videos tanto en español como en inglés para que puedan averiguarlo. Respecto a las frecuencias, aquí no hay demasiado que comentar. Tanto los P-Cores como los E-Cores en workloads cortos alcanzan las frecuencias turbo máximas que nos promete el fabricante sin ningún problema, mientras que en pruebas de estrés un poco más prolongadas se estabilizan aproximadamente en unos 200 MHz por debajo de estos máximos que puede alcanzar cada tipo de núcleo. En términos de consumo, también alcanzamos los picos máximos que promete el fabricante durante estos intervalos cortos, estos boosts cortos, y en general fuera de eso, la verdad es que durante cargas prolongadas este CPU consumió nada más unos 214 watts en promedio y alcanzó un pico de unos 223 watts, lo cual, si somos realistas, si tenemos en cuenta los rumores y la fama que tenían estos CPUs de Intel de las últimas generaciones, no está nada mal. Ahora, pasando a lo más interesante, veamos cómo rinde este CPU en el mundo real. Empezando con el viejo y confiable Cinebench, ya podemos ver el primer escenario donde el 12900K le gana cómodamente a su competencia directa, el 5950X, con quien comparten casi el mismo precio. Por su parte, en la prueba de mononúcleo, aquí también la 12ª generación de Intel se luce, superando cualquier propuesta de la competencia. Estén atentos a este patrón porque, salvando contadas excepciones, ya les anticipo que el resto de las pruebas tendrán resultados similares. Y una de esas excepciones es 7zip, en una prueba de decompresión de archivos donde los CPUs Ryzen de la 5ª generación suelen tener un mejor desempeño en general que los CPUs de Intel, y en este caso se repitió la misma historia. Por su parte, en Blender, utilizando el engine de renderizado Cycles, el 12900K se ve apenas superado por el 5950X, por una diferencia que se podría considerar dentro del margen de error, y la diferencia de rendimiento con otras opciones de menor cantidad de núcleos empieza a ser notable. En Corona Benchmark, otra prueba de renderizado que estaremos empezando a incluir en nuestras reviews, se empieza a repetir el mismo patrón que vimos en Blender, solo que en este caso el 12900K se ve superado por su contraparte por un margen un poco mayor. En una prueba de compilación del código base de Chromium en Windows y utilizando Clang como compilador, el 5950X nuevamente gana, pero honestamente la diferencia que hay teniendo en cuenta que el 5950X tiene sus 16 núcleos a la misma frecuencia es bastante poca. Y ya para ir cerrando con los benchmarks sintéticos, ahora vemos las pruebas para programas como Photoshop y Premiere Pro. Para estos programas utilizamos el benchmark desarrollado por Puget Systems y como podemos ver, la suite de Adobe parecería favorecer bastante a los procesadores de Intel. Esto realmente no debería ser ninguna sorpresa, ya que desde el lanzamiento de esta generación sabíamos que estas empresas estaban colaborando para lograr una mayor sinergia entre su hardware y su software. Una vez vistas las pruebas de rendimiento sintéticas y en productividad, pasemos al gaming. Arrancando con mi título eSport favorito, el CSGO o CSGO, aquí Intel con su última generación gana, y en el caso del 12900K con bastante diferencia. Creo que si sos pro player de este juego y necesitas hasta el último frame, está bastante claro para qué lado deberías apuntar. En Cyberpunk 2077 acá la cosa se pone bastante interesante, porque si bien Intel supera las opciones tope de gama de AMD, el 5800X3D está bastante cercano al 12900K, por lo que se ve que el aumento de su memoria caché
realmente lo ayuda en este título con resoluciones bajas. Y en un juego donde definitivamente ese aumento de memoria se hace notar es en el Far Cry 6, donde el 12900K se ve superado por unos 10 FPS aproximadamente por el 5800X 3D. En el juego de la Fórmula 1 2021 la historia se repite. En este caso los FPS se escalan aún mejor con el aumento de memoria caché y en Horizon Zero Dawn la historia es prácticamente la misma. El 5800X 3D saca una ventaja de unos 10 frames respecto al 12900K. Y bien, una vez visto todas las pruebas y repasado todos los aspectos de este procesador, ¿qué onda? ¿Vale la pena? Bueno, como vimos en las pruebas gaming, este procesador se pelea el título del mejor justamente para juegos con el 5800X 3D. Y cuál te conviene va a depender mucho de qué títulos en particular te interesan jugar. Sin embargo, si no solamente te interesa jugar con tu PC y te gustaría tener un sistema que sea muy bueno, o mejor dicho, entre los mejores en prácticamente cualquier aplicación, ahí es donde creo que este 12900K se vuelve una opción muy tentadora. Como vimos en las pruebas sintéticas y de productividad, salvando casos particulares como el test de decompresión de archivos, el 12900K siempre está o liderando o entre los mejores de CPUs en cada una de justamente estas aplicaciones. Yo personalmente, si tuviera que armar y recomendar un sistema de gama alta tanto para jugar como para trabajar o para darle un uso mixto, creo que definitivamente me inclinaría más por este 12900K. Así que sí, por lo menos a día de hoy el 12900K se sigue manteniendo bastante fuerte como uno de los mejores CPUs para prácticamente cualquier uso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué elegirían y por qué? Me encantaría que dejen en los comentarios su opinión porque los voy a estar leyendo. En fin, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido. Si son nuevos en el canal y les gusta el resto de mi contenido, les agradecería que se suscriban activando la campanita para que YouTube los notifique cada vez que suba un video nuevo. Si les gustó este video y les sirvió, apoyen el video con un me gusta y fuera de eso no tengo mucho más que comentarles. Muchas gracias a la gente de Intel por haber enviado este procesador para revisarlo y ahora sí, muchas gracias por el video hasta el final. Soy Tony y nos veremos en un próximo video. Chao, chao.